El siguiente invitado es el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro. Bienvenido, feliz año, Luis Eduardo. Gracias, feliz año, Fernando, feliz año, Blandón. Igualmente. Bueno, un saludo a toda la audiencia aquí de Next TV. Tu opinión del discurso, del mensaje a la nación de ayer del presidente. Bueno, fue un discurso sin mayores sorpresas, donde yo los he denominado desde el gobierno de Varela no informes a la nación, que es lo que dice la Constitución, sino de excusas a la nación, porque desde los tiempos de Varela nosotros hemos visto a dos gobiernos que los días 2 de enero que deben de rendirle cuentas al país sobre el desarrollo de su gestión, se han tomado para dar excusas de por qué no han hecho lo que prometieron que iban a hacer cuando eran candidatos, ¿no? Y eso es lo que se viene repitiendo. También, obviamente, al igual que nosotros comentamos que el gobierno de Varela vivía en el país de Narnia, pareciera que el gobierno de Cortizo tiene esa otra similitud con el gobierno de Varela, ya que nos plantea un país totalmente diferente al que vivimos los panameños. O sea, plantea el presidente Cortizo en su discurso que en Panamá se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema. Yo ayer hacía en mi cuenta de Twitter una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se puede reducir la pobreza aumentando el desempleo, aumentando la informalidad y aumentando el costo de la vida? O sea, esa ecuación es muy sencilla. Si no hay empleo, si se están perdiendo plazas de empleo, si se está aumentando la informalidad de manera sistemática por encima del 50% de la mano económicamente activa, y además de eso, el costo de la vida, que golpea particularmente a los que no tienen empleo, pero también a los que no ganan lo suficiente aún teniendo un empleo formal. ¿Cómo puede Panamá haber reducido la pobreza y la pobreza extrema? Esa ecuación no me cuadra, ¿no? Entonces, está también el presidente insiste en el tema de vender sus excusas, como el tema de la pandemia. Ha habido otros países que la pandemia fue mundial, y hubo otros países que también tuvieron la pandemia y han logrado recuperarse bastante económicamente, que no es el caso de Panamá, ¿no? Y entre otras razones porque el gobierno de Cortizo tomó la pésima decisión de hacer una cuarentena absoluta extremadamente larga, y en ese momento tú recuerdas, Fernando y Blandón, y a los que nos ven a la televisión, hubo dos personas que advertimos al país sobre las consecuencias que traería esa cuarentena absoluta prolongada, y que fuimos Ricardo Martinelli y Luis Eduardo Camacho. Lo hicimos en un momento como donde la gente, por el temor, porque aquí yo recuerdo que se van a las 6 de la tarde, había un informe terrorífico al país sobre la pandemia. En ese momento mucha gente nos criticó, pero era lógico lo que iba a pasar frente a esta situación. Entonces, también el presidente Cortizo nos habla de un listado de obras que la verdad que no vemos los panameños, ¿no? Y él habla sobre el tema de la justicia, ¿prefieres? ¿Cómo el presidente puede decir que en esta administración, a diferencia de otras, la justicia no se ve presionada por factores políticos ajenos a la Corte Suprema de Justicia, cuando está claro de que hay un proceso judicial que se instauró para tratar de inhabilitar políticamente a uno de los candidatos, a Ricardo Martinelli, y se ha instaurado porque simplemente Ricardo Martinelli encabeza desde hace mucho tiempo, desde hace más de 3 años, todas las encuestas de intención de voto en esto. Entonces, fíjate, aquí a veces la gente no dimensiona, pero yo recuerdo cuando, tiempo atrás, no me recuerdo en qué administración, los magistrados del Tribunal Electoral sintieron que a través de la Corte el gobierno manipulaba, por ejemplo, los temas electorales
En ese momento, los magistrados, si no me equivoco, eran Pinilla, Escofri y creo que era Gerardo Solís, alzaron su voz de protesta frente a lo que se daba con el tema de la inconstitucionalidad, casualmente, ¿no? Que fue en el caso AFU. Claro. Y tú recuerdas el planteamiento de los magistrados que más nunca iban a permitir que se llevara otro tema de electoral a la Corte Suprema de Justicia, ya que esta tiene la privativa conocimiento. Pero ahora nosotros vimos el año pasado un proceso de otro recurso de inconstitucionalidad que nace producto de una decisión del Tribunal Electoral con referente al fuero electoral de Ricardo Martinelli. Ese recurso de inconstitucionalidad fue recibido en un día, sí, fue repartido ese mismo día, fue asignado ese mismo día y para colmo de males también la opinión del procurador creo que llegó el día siguiente, si no me equivoco. 48 Entonces, páginas. Exactamente, 48 páginas. Entonces, ¿cómo el presidente nos habla de la no manipulación de los temas electorales, particularmente la justicia, cuando es obvio de que los sectores de gobierno tienen un interés particular en la no participación de Ricardo Martinelli en este torneo? Pues, pero además fue contradictorio porque el presidente también nos habló ayer de que había que respetar el derecho a ser elegido y a elegir democráticamente a los ciudadanos, pero la vía que ha tomado el gobierno va distante a ese planteamiento del presidente, ya que Panamá ha cogido el camino que se ha tomado en otros países latinoamericanos de judicializar los procesos electorales para impedir la participación democrática de algunos actores, y ya no solamente lo vemos en Latinoamérica, sino en Estados Unidos se está repitiendo esta situación, ¿no? Camacho, esto me lleva a una pregunta directa para allá al debate político y tú nos expliques a la audiencia, desde la perspectiva de RM, hablo de RM, el colectivo político. Sí. Existen en este momento dos opciones. Una campaña electoral con Ricardo Martinelli, que sin duda alguna es el político actualmente de mayor simpatía nacional. Eso no está en discusión. No vamos a discutir sobre un tema que todos sabemos. Y la otra es que se produzca una inhabilitación del candidato Ricardo Martinelli. La pregunta que te hago ahora, tú como conocedor de lo que está ocurriendo, ¿qué piensas tú de estas dos opciones? ¿Cuál crees tú que es la opción que está caminando? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la utilización de la justicia como elemento para dirimir las controversias políticas? Bueno, mira, obviamente que quienes tenemos un compromiso con la democracia, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la democracia panameña se respete. Y no me refiero solo a la democracia electoral, que es apenas uno de los elementos de la democracia, ya que parte de los problemas que enfrenta nuestra democracia en este momento es que nuestra imperfecta democracia no le está produciendo la vida mejor que tiene que producirle una democracia a los ciudadanos de este país. Entonces, y es por eso que nosotros vimos recientemente un estallido social que se fue atribuido al tema de la mina, pero realmente era la acumulación de frustración de los panameños frente al tema agobiante del alto costo de la vida, del desempleo, que están afectando la calidad de los panameños. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa frente a los evidentes esfuerzos del gobierno de utilizar la justicia para sacar a uno de los contendores? Bueno, eso tiene, así como el gobierno parece estar dirigido a tomar una decisión, nosotros los actores tenemos que tomar nuestra decisión también frente a esa realidad. Y yo creo que nosotros los actores, no me refiero solo a Ricardo Martinelli realizando metas, sino a aquellos que defendemos la democracia, pero democracia de verdad, como el sistema de gobierno que nosotros consideramos el que puede ayudar a Panamá a superar sus problemas y a obtener la buena vida que nosotros esperamos dentro de un sistema. Entonces,
nosotros tenemos que estar dispuestos a asumir las acciones necesarias en defensa de esa democracia, porque esto va, repito, va más allá de si Ricardo Martinelli tiene derecho a ser candidato o no. Esto sencillamente se trata del derecho de él de ser candidato, pero también del derecho de los panameños a escoger a la persona que ellos consideran tienen la capacidad, tienen la voluntad para resolver los problemas que están afectando a los panameños, porque tú has dicho algo muy claro, Blandón. Nadie duda de que hoy día Ricardo Martinelli es la figura, y lo dicen todas las encuestas, que marca la mayor intención de voto y tiene positivos muy altos en este país. ¿Y eso es por qué? ¿Porque Ricardo Martinelli es artista de cine? No. ¿Porque Ricardo Martinelli es un cantante famoso? No. ¿Porque es un deportista famoso? No. La popularidad de Ricardo Martinelli y su sólida intención de voto radica en el simple hecho de que los panameños la están pasando mal. Y frente a esa realidad de que el pueblo panameño la está pasando mal, el pueblo está viendo quién de esos actores políticos le puede ayudar a solucionar sus graves problemas de desempleo, del costo de la vida, de la inseguridad y de los problemas adicionales que en la educación y otros. Y en todas las encuestas se dice claramente que ese factor que los panameños ven como la salida a su crisis es Ricardo Martinelli. Entonces, la defensa de la candidatura de Ricardo Martinelli no puede salir solo de realizando metas. Porque inhabilitando a Ricardo Martinelli no se afecta solo a nuestro partido realizando metas, se afecta al pueblo panameño. Por eso mi pregunta en este tenemos que realizar, ¿qué dices tú? ¿A qué es lo que aspira RM? Hablo de... Mira, lo que nosotros aspiramos, fíjate, lo primero que hay que hacer, lo ha planteado la defensa, hay un recurso de casación que fue presentado por la defensa de Ricardo Martinelli. Debe ser ese recurso de casación tiene que ser admitido, porque para no admitirse el recurso de casación, tiene que adolecer o de requisitos de forma o de requisitos de fondo que están claramente indicados en la ley. Y como nosotros tomamos la previsión como una estrategia de publicar incluso a través de los periódicos ese recurso de casación y mandárselo a los abogados reconocidos, simpaticen o no con Ricardo Martinelli, y el comentario que nosotros hemos recibido de personas, abogados de mucho prestigio, es que ese recurso de casación elaborado por la defensa de Ricardo Martinelli cuenta con los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Y frente a esa realidad, ¿qué es lo que cabe jurídicamente? Que sea admitido. Y una vez que sea admitido, no es que ya se resolvió la casación. La ponente de este caso, que entiendo es la magistrada Ariadne García, ella tiene que convocar a una audiencia para que se dirima ahí en esa audiencia por los alegatos, tanto de los... Si lo acoge. Sí, ella debe de admitirlo. Si lo admite, si no lo admite no tiene que llamarlo. No, si ella no lo admite, pero si tú no lo vas a admitir, ¿por qué razón? Okay. Lo que dice la ley. La ley dice... Tiene que dar un argumento. Que solo puede ser, fíjate, no admitido por forma, en razón de que adolezca de requisitos de forma o de fondo, porque hay requisitos de forma y de fondo. Y hay un artículo del Código Judicial que permite que si hay algún problema en la redacción, hay unos 4 días para ese es el artículo 2440, sí. Que fíjate que va más allá. Ese artículo que tú mencionas te indica con claridad, fíjate, que ante el hecho de que la ponente encontrara que ese recurso de casación adolece de algunos de los requisitos de forma, está obligada a emitir una resolución estableciendo un término de corrección para que la 4 días. En términos son 4 días, pero también tiene por el tema del edicto, acuérdate que, bueno, también porque aquí Bueno, 4 días hábiles en la que tú recibes y se hace la corrección y entonces vuelve a lo mismo. Si existen los requisitos de forma y de fondo, la magistrada no puede rechazar, o no debiera poder rechazar la casación, y si no puede
o no debe rechazarla, lo que cabe es entonces que convoque a la audiencia de casación que Ricardo Martinelli y su defensa ha pedido que sea una audiencia pública. Claro. Bueno, en eso, para que ahí nuevamente se conozca de viva voz de todos los ciudadanos las interioridades de este proceso, pero yo te quiero destacar esto. O sea, ayer los panameños vieron con toda claridad. Sí. Mira, ayer el presidente dijo que él nunca había tomado acciones en contra de la libertad de expresión. Pero es que este mismo gobierno, a través de esta presión extrajudicial, ha instaurado un proceso en donde se quiere tomar a la fuerza 2 periódicos, 3 periódicos de la localidad. ¿Eso es atentar contra la libertad de expresión o no? Han hecho una transacción comercial legítima que no involucró fondos públicos, la han pretendido o la han hecho a la fuerza aparecer como un acto delictivo. Entonces, eso, ¿y con qué intención? No solamente el tema de inhabilitar a Ricardo Martinelli, sino de que sacar del camino a 3 periódicos, Día a Día, Crítica y Panamérica, que ellos consideran parte del talón de Aquiles de las posibilidades o los intereses de determinados sectores económicos y políticos de este país. Entonces, ¿cómo el presidente puede hablar de que respeta la libertad de expresión y el ejercicio del libre periodismo cuando a través de la Corte, que él controla, porque no me venga con el cuento? Mira, aquí siempre se ha habido el balance, y tú lo sabes, Blandón, de que ningún presidente podría nombrar mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese era un balance, una ley establecida ¿para qué? Para evitar lo que hoy tenemos, donde el presidente de la República ha nombrado 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 6 de 9. Entonces, frente a esa realidad de que tenemos ciertamente a un presidente y un gobierno que actúa no en razón de fortalecer la justicia, sino de manipular la justicia, nosotros ¿qué nos queda? Apelar a los ciudadanos que están en el cargo, claro, al criterio de los ciudadanos que están en el cargo, porque señores, el mensaje para estos magistrados es que el presidente Cortizo se va en 6 meses. Su prestigio, su trabajo es el que está ahí, va a seguir en el ojo de la tormenta por el resto del tiempo. O sea, ¿cómo quieren los magistrados de la Corte Suprema ser recordados? Como personas que se empinaron sobre las presiones indebidas, políticas, ilegales, y tomaron las decisiones jurídicas conforme a la ley, o quieren ser considerados y recordados como otra corte sumisa a los intereses económicos, intereses políticos de grupos ajenos a la democracia panameña. Por eso nosotros apelamos a esos magistrados que en este caso particular a los magistrados de la Sala Penal, a la magistrada Ariadne García, que es la ponente de ese recurso de casación, a la magistrada Cornejo también, porque, y bueno, me gustaría decir que apelamos a la conciencia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la presidenta, que es también parte de la Sala Penal, pero yo creo que ella sería la que más muestras tiene que dar de corregir el rumbo. Porque te repito, ella fue la que en un día recibió el recurso de inconstitucionalidad. Fíjate, había otros recursos que habían sido entrados antes que ese. Cuando un recurso entra, todos los otros deben caer a ese magistrado, pero ella no. Ella tomó para sí uno de esos recursos y en contra del orden natural que ya había existido, lo admite, se repartió ella uno, lo admitió y bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, el mensaje a los panameños es, si ustedes quieren tener buena calidad de vida, tienen que sencillamente estar dispuestos a defender a la democracia, defender el derecho que tenemos de elegir al presidente que consideramos el que va a solucionar nuestros graves problemas del alto costo de la vida, el desempleo,
temas de educación, pero sobre todo el tema del desempleo. Okay. Y yo le reitero mi pregunta al presidente Cortizo. ¿Cómo puede decir él que aquí se ha disminuido el desempleo, la extrema pobreza y la pobreza en un país donde aumenta el desempleo, aumenta el costo de la vida? No, esa es una ecuación que sencillamente no produce. Así es.